El 12 de febrero de 2026, millones de miradas en toda América Latina estaban atentas a una pantalla. Durante décadas, habíamos reído, llorado y crecido con un grupo de actores que se convirtieron, casi sin darnos cuenta, en nuestra segunda familia. Pero ese día de febrero no se trataba de comedia, ni de barriles, ni de vecindades. Se trataba de un ajuste de cuentas largamente esperado. Ese día se estrenaba Atrévete a Vivir, el proyecto donde Florinda Meza prometía, por fin, mirarnos a los ojos y contarnos su verdad definitiva. Para entender el peso de esa fecha, tenemos que regresar un poco en el tiempo, a la tormenta que se había desatado apenas un año antes. En 2025, el mundo del espectáculo tembló con el lanzamiento de la serie biográfica sobre el hombre que fue el centro de su vida, Roberto Gómez Bolaños. Aquella producción revivió la nostalgia, pero también abrió de golpe viejas heridas que parecían cerradas. De la noche a la mañana, los recuerdos del pasado volvieron a la luz. Las viejas entrevistas llenaron de nuevo nuestras pantallas y, de pronto, la figura de Florinda volvió a estar en el centro del huracán mediático. En esa serie de televisión, la mujer que acompañó al gran genio de la comedia fue retratada de una manera que incomodó a muchos, pero que sobre todo la lastimó profundamente a ella. Se le mostró con un perfil calculador, distante, incluso con una dureza que rozaba la frialdad. Fue una versión de los hechos que ella jamás aprobó, negándose incluso a que usaran su nombre real en la pantalla. Imaginen por un momento el dolor y la frustración que debe sentirse al ver cómo otros escriben tu propia historia de vida, cómo te juzgan frente a millones de personas, sin que tú puedas defenderte. El ambiente era de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Y justo ahí, en medio de ese silencio pesado, apareció el anuncio. Un mensaje que sonaba a una revancha elegante y necesaria. Florinda preparaba su propio documental. Una producción que, según se supo, había comenzado a gestarse en los difíciles días de la pandemia. El título era un grito de guerra emocional: Atrévete a vivir. La narrativa que comenzó a sembrarse en el corazón del público era clara y poderosa. Esta sería su gran oportunidad para tomar el control de su vida. Hablaría sin intermediarios, sin productores ajenos que deformaran sus palabras, sin filtros. Sería la respuesta frontal que, de una vez por todas, equilibraría la balanza frente a todo lo que se le había señalado. El avance oficial, ese pequeño tráiler que circuló por todas partes, estaba diseñado meticulosamente para conmovernos. Había una música solemne que invitaba a la reflexión. Las imágenes nos hablaban de una niña pequeña que soñaba con escapar del dolor, acompañadas de frases profundas como: el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Todo en esos breves minutos apuntaba a una promesa irrenunciable. Aquí, en este espacio, se van a revelar los grandes secretos que el tiempo se empeñó en ocultar. Durante meses enteros, la expectativa no hizo más que crecer. En las casas, en los cafés, se especulaba sobre la fecha de estreno, sobre los retrasos, sobre cuál sería la gigantesca plataforma mundial que tendría el honor de transmitirlo. Se creía que sería un evento televisivo histórico, un verdadero contrapeso capaz de borrar la imagen que la serie había dejado de ella. La sensación general era de alivio. Sentíamos que estábamos a punto de escuchar a una de las figuras más emblemáticas de la televisión en español abriendo su corazón. Estábamos listos para escuchar su verdad. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Lo que ocurrió verdaderamente aquel 12 de febrero, cuando por fin se abrió el telón de esta esperada historia, fue algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Algo que, en lugar de cerrar las heridas de una vez por todas, dejó a la audiencia con una sensación extraña, fría y sumamente incómoda. Cuando el calendario finalmente marcó ese esperado 12 de febrero, el mundo del espectáculo se preparó para un estallido. Todos esperábamos ver el rostro de Florinda dominando las pantallas principales, liderando las listas de popularidad, acaparando las conversaciones en cada mesa. Pero lo que sucedió fue exactamente lo contrario. No hubo un conteo regresivo espectacular. No hubo fanfarrias. Lo que envolvió a este estreno no fue una explosión mediática, sino un silencio casi sepulcral. Imaginen la escena en miles de hogares.
familias enteras, personas que crecieron viendo sus programas, tomando el control remoto, buscando con ansias esa gran producción de la que tanto se había hablado. Sin embargo, para encontrar Atrévete a vivir, había que emprender una verdadera cacería. El documental no aterrizó en los gigantes del entretenimiento que todos conocemos y usamos a diario. Terminó alojado en un rincón mucho más discreto del inmenso mundo digital, en una plataforma llamada TruTV Plus, accesible solo a través de ciertos dispositivos de transmisión y en regiones muy específicas. Para una mujer que fue el pilar de uno de los imperios televisivos más grandes en la historia de habla hispana, el contraste resultaba, por decirlo menos, desconcertante y doloroso. Muchos de los espectadores que intentaron verlo aquella primera noche coincidieron en lo mismo: la obra no estaba a la vista. No aparecía como la gran recomendación del día, ni iluminaba el menú principal. Había que teclear su nombre letra por letra, buscarlo intencionalmente, casi como si se tratara de un archivo secreto guardado en el cajón equivocado. Y en los tiempos que corren, ese pequeño detalle lo cambia absolutamente todo. Cuando un proyecto que promete ser la gran verdad de una leyenda llega sin fuerza, casi entrando de puntillas por la puerta trasera, la percepción del público se transforma al instante. Aquella promesa de ser el gran golpe en la mesa, esa respuesta contundente a la serie de Roberto Gómez Bolaños que todos esperábamos con el corazón en la mano, se desvaneció. En su lugar, empezó a percibirse como algo reducido, arrinconado y sorprendentemente frágil. La obra estaba ahí, disponible, pero no hizo temblar el suelo. No generó ese debate encendido en las calles ni logró borrar las dudas que la bioserie había dejado instaladas meses atrás. Y cuando algo que prometía sacudirnos el alma termina asomándose en silencio, nuestra mirada como espectadores empieza a cambiar, llenándose de interrogantes. Pero lo que verdaderamente comenzó a desconcertar a quienes lograron encontrar y darle play a esta historia no fue la plataforma ni el bajo perfil de su estreno, fue lo que apareció en pantalla durante sus primeros minutos. Y aquí es donde la historia toma un camino visual y emocional que nadie, ni siquiera sus más fieles seguidores, lograba comprender del todo. Los primeros minutos del documental intentan tomarnos de la mano para viajar a un pasado que muy pocos conocían. Nos abren la puerta a la infancia más profunda y vulnerable de Florinda. Y siendo honestos, la historia que se pone sobre la mesa es profundamente desgarradora. Es el tipo de relato que te encoge el pecho. Nos hablan de un abuelo médico, un hombre de bien que representaba su pilar emocional, pero que de pronto es arrestado. Un encierro que lo consume, que le roba la salud y que termina arrebatándole la vida. Como consecuencia de esa tragedia, vemos a una niña pequeña que se queda prácticamente sola, cargando sobre sus frágiles hombros el peso de cuidar a sus hermanos. Imaginen por un momento el frío de un orfanato, la angustia de no tener un techo seguro, el peregrinar constante de una casa a otra. Una infancia robada, donde una niña tuvo que convertirse en madre antes de tiempo. Hay un detalle, una escena en particular, que se clava en la memoria por su crudeza. En aquellos años lejanos, Florinda era zurda. Y en las escuelas de la época, escribir con la mano izquierda no era visto como algo natural, sino como una falta que debía corregirse con severidad. Para obligarla a aprender, le amarraban su pequeña mano izquierda a la espalda. Es una imagen potentísima, el retrato perfecto de alguien a quien la vida intentó amarrar y doblegar desde su primer suspiro. Después, la historia nos lleva a su juventud. La vemos trabajando como secretaria, sintiendo la presión de su familia para estudiar inglés y ganar un poco más de dinero. Pero ella, con esa rebeldía que nace de la carencia, usaba ese dinero a escondidas para pagarse sus clases de arte dramático. Es, en toda la extensión de la palabra, una historia de sacrificio, de vocación y de superación absoluta. Pero aquí es donde la experiencia del espectador sufre un tropiezo inesperado, porque el problema de este documental no es lo que nos están contando, sino cómo decidieron contarlo. En lugar de dejarnos sentir el dolor de esa niña, en lugar de permitir que esa historia nos haga un nudo en la garganta, la narración empieza a dar saltos bruscos y apresurados. Brincamos de su niñez más dolorosa a su etapa adulta sin previo aviso. Los testimonios interrumpen la magia del momento. Y de fondo,
un piano melancólico que suena de forma permanente, monótona, forzando una tristeza constante incluso en momentos que no lo requieren. La historia es intensa, sí, pero no termina de asentarse en nuestro corazón. En lugar de llevarnos poco a poco, de menos a más, construyendo una emoción genuina, el relato se vuelve plano. Sentimos que la verdadera esencia de esa niña amarrada se nos escapa de las manos por culpa de una edición confusa. Y es justo en medio de esta dispersión donde aparece el primer gran desgaste, un desgaste que estaba a punto de llevarnos a un terreno visual que nadie esperaba y que terminaría por desconectar a la audiencia por completo. Hay un punto preciso en este recorrido donde la historia deja de enfocarse en el dolor humano de aquella niña y empieza a convertirse en algo completamente artificial. Y les pido que me presten mucha atención aquí, porque esto es fundamental para entender por qué una audiencia tan leal terminó sintiéndose tan ajena y distante a este relato. Hoy en día, sabemos que la tecnología moderna nos permite hacer cosas que antes parecían magia. Existen programas de computadora, lo que llaman inteligencia artificial, que pueden alterar fotografías o inventar escenarios completos de la nada. El problema con este documental no es que hayan decidido usar estas herramientas modernas. El verdadero problema, y lo que rompió la magia, es que dejaron que la máquina tomara el control absoluto, ahogando la verdad de los recuerdos. Hagamos un ejercicio de imaginación. Piensen en el álbum de fotos más preciado que tienen en su casa. Ese donde guardan con cariño los retratos en blanco y negro de sus padres, las fotos gastadas de su propia infancia o de sus abuelos. Ahora imaginen que un día abren ese álbum y descubren que alguien pasó un filtro digital por encima de todas esas imágenes sagradas. Los rostros ya no tienen esas arrugas que contaban historias, las miradas se ven plásticas, los ojos no parecen ser los mismos. Las fotos han perdido el alma. Eso fue exactamente lo que millones de personas sintieron al mirar la pantalla. Las fotografías históricas de Florinda Meza, esos tesoros que guardan la memoria viva de nuestra televisión, fueron intervenidas al extremo. Vemos recreaciones hechas por computadora de su niñez, figuras caminando de espaldas hacia paisajes falsos y rostros que cambian sutilmente bajo retoques digitales. Hay momentos de verdadera confusión donde el espectador, sentado en la sala de su casa, frunce el ceño y se pregunta con tristeza: ¿esa mujer que estoy viendo es realmente Florinda o es un dibujo sin vida? Y el dolor se hace aún más agudo cuando intentan recrear la figura entrañable de Roberto Gómez Bolaños. Sus facciones, esas que toda América Latina conoce de memoria y lleva en el corazón, simplemente no coinciden. Se sienten ajenas, irreconocibles. Cuando un documental rompe esa conexión visual tan íntima que tenemos con nuestros propios recuerdos colectivos, cuando deforma los rostros de quienes nos acompañaron durante décadas enteras, algo se quiebra irreparablemente en el alma de quien lo está mirando. La familiaridad, ese abrazo cálido de la nostalgia, se evapora por completo. A este frío tecnológico se suma un desorden visual que agota la vista y la paciencia. No hay un camino claro que nos guíe con tranquilidad. En un minuto estamos viendo una escena como si fuera un dibujo a lápiz, al siguiente salta a una animación que parece de un videojuego moderno, luego pasamos a un blanco y negro muy estilizado, y de repente a colores tan fuertes que lastiman. Esta mezcla descontrolada no nos ayuda a sumergirnos en su vida, todo lo contrario, nos marea, nos expulsa de la emoción. Pero hay un detalle. Un pequeño error técnico que se volvió el centro de las críticas, y que demuestra un nivel de descuido que entristece. En medio de una de estas imágenes creadas por computadora, los espectadores más atentos notaron que se había quedado olvidada la marca de agua del programa de Internet que la fabricó. Un sello comercial, un error de principiante expuesto en medio de la obra que pretendía ser el gran testamento definitivo de su vida. Y aquí es donde esta situación se vuelve todavía más dolorosa y difícil de comprender. Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños fueron, sin duda, la pareja más poderosa de la televisión. Cuentan con miles de horas de grabaciones reales, baúles repletos de fotografías auténticas, entrevistas históricas de la época, recortes de periódicos que huelen a historia viva. Tenían en sus manos el archivo más rico, envidiable y valioso que cualquier director de documentales podría soñar. Y, sin embargo,
prefirieron guardar esos tesoros reales en un cajón oscuro para reemplazarlos por imágenes plásticas y sintéticas. El resultado final es una paradoja amarga. La herramienta tecnológica que debía darle más dramatismo y belleza a su biografía terminó levantando un enorme muro de frialdad. Nos alejó. En lugar de llorar con sus sacrificios, el público terminó preguntándose qué clase de truco visual le estaban intentando vender. Y cuando el artificio de una pantalla le roba el protagonismo al latido del corazón, la historia pierde su razón de ser. Pero lo que ocurrió después no fue casualidad, porque este caos visual era solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo que estaba a punto de decepcionar a los críticos más exigentes. Más allá de las imágenes artificiales y de la frialdad de las computadoras, hubo otro elemento que comenzó a repetirse como un eco en cada hogar donde se veía el documental. Un detalle que, para quienes crecimos admirando la grandeza y la calidad de la televisión de antes, resultó profundamente doloroso: la abrumadora sensación de improvisación. Cierren los ojos e imaginen esto. Nos habían prometido el gran testimonio de una leyenda. Como espectadores, nos sentamos esperando ver un trabajo majestuoso, digno de una estrella internacional, con luces cálidas, cámaras profesionales y un ambiente que invitara a la confesión íntima de sus allegados. Pero cuando comenzaron a aparecer los grandes invitados, esas personas que compartieron la vida, el sudor y los foros de grabación con ella, la realidad nos dio una bofetada. Gran parte de estos testimonios, que debían ser la columna vertebral de la historia, parecían grabados a la prisa con un teléfono celular sostenido a pulso. Veíamos rostros cortados a la mitad, iluminaciones tan pobres que dejaban a la persona en la penumbra, sombras duras proyectadas en paredes vacías y fondos improvisados que parecían el rincón más descuidado de una casa. La calidad de la imagen subía y bajaba como una montaña rusa. El sonido de una persona era claro, pero el de la siguiente parecía grabado dentro de un túnel. Y quiero ser muy respetuoso, pero muy claro en esto. El problema no es que las entrevistas se hagan a distancia o desde casa. Hoy todos hemos aprendido a comunicarnos así con nuestros hijos o nietos. El verdadero problema, lo que realmente lastima el alma de este proyecto, es la total ausencia de dirección, la falta de ese abrazo cálido que un director le debe dar a su obra. Cuando uno decide honrar la memoria y limpiar el nombre de una figura histórica, se cuida cada milímetro de la pantalla. Se pide a los invitados que se acerquen a una ventana, que hablen fuerte, que se enmarque su rostro con dignidad. Aquí daba la amarga impresión de que cada quien envió su vídeo como pudo, y alguien simplemente los pegó unos tras otros sin el menor cariño. Ese desorden se sentía en cada rincón. Había momentos donde los rostros aparecían metidos a la fuerza en marcos que simulaban televisores antiguos, pero de una escena a otra el televisor cambiaba sin sentido. Incluso al final, en las letras de los créditos, se notaba esa orfandad, tipos de letras mezclados, tamaños que brincaban a la vista, oraciones inconclusas a las que les faltaba hasta el punto final. Son detalles que podrían parecer minúsculos, pero sumados, gritan en silencio algo devastador: no se le dedicó el amor ni el rigor que esta historia merecía. Y aquí es donde el contraste se vuelve insoportable, un verdadero peso en el corazón. Porque estamos hablando de una mujer que dedicó su vida a los estudios de Televisa. Una mujer que, junto a Roberto Gómez Bolaños, fue dueña de una disciplina casi militar. Ellos ensayaban hasta el agotamiento, cuidaban cada caída, cada diálogo, cada sombra en el foro de la vecindad. Construyeron, con sudor y perfeccionismo, el imperio de comedia más influyente, amado y repetido de toda la historia en nuestro idioma. Ver que la obra que prometía ser la corona de su legado, el documento que dejaría su nombre limpio para la posteridad, se presenta con una ejecución que parece un trabajo escolar apresurado, es un golpe durísimo para todo lo que ella misma representó en la televisión. Y la consecuencia de esta falta de cuidado fue trágica. Cuando el empaque está roto, la gente deja de prestar atención al regalo que viene adentro. La audiencia, que estaba dispuesta a escucharla y a empatizar con ella, se distrajo. Dejaron de hablar de su dolor, de su lucha, de sus sacrificios, y empezaron a criticar en las calles y en las redes lo mal que se veía todo. Su anhelada declaración definitiva se ahogó en un vaso de agua por culpa de la técnica.
Pero hay un detalle que lo cambia todo, porque si la forma en que se grabó a esos invitados nos dejó un sabor amargo, lo que esas voces dijeron cuando por fin abrieron la boca estaba a punto de asfixiar por completo la verdadera esencia del documental. Reunir a viejos compañeros de vida siempre trae consigo una promesa de nostalgia y calidez. Es como cuando uno se sienta en la sobremesa familiar, con una taza de café en las manos, a recordar los viejos tiempos. Para este proyecto, las puertas se abrieron para recibir a figuras que todos sentimos muy cercanas. En la pantalla aparecieron rostros que nos han acompañado durante años. Moisés Suárez, que tantas sonrisas nos regaló en el universo de Chespirito, la entrañable Janete Arceo, a quien muchos siempre recordaremos como la inolvidable Loca de la Escalera, y talentos de peso como Cynthia Clitbo, entre otros compañeros de aquellos foros de grabación. En teoría, juntar a este grupo de personas frente a una cámara debía ser un verdadero banquete para el corazón. Imaginen la inmensa riqueza de esos recuerdos compartidos. Esperábamos escuchar sobre las largas madrugadas de ensayo bajo las luces calientes de los estudios, las tensiones normales y humanas de convivir tantas horas al día, los roces creativos, las carcajadas genuinas que nadie vio cuando las cámaras se apagaban. Como espectadores, anhelábamos que esos invitados nos tomaran de la mano para mostrarnos a la mujer de carne y hueso con sus luces y sus sombras. Pero lo que empezó a salir de sus bocas nos dejó con un frío extraño en el pecho. En lugar de escuchar anécdotas vivas, imperfectas y reales, nos topamos con lo que parecía un coro perfectamente ensayado y memorizado. Sin importar quién estuviera hablando, las palabras y los conceptos eran exactamente los mismos. Todos, uno tras otro, repetían como un mantra inquebrantable: una mujer fuerte, una artista talentosa, alguien sumamente disciplinada, una compañera generosa, una leyenda viva. Y aquí es donde la historia se vuelve más plana y pierde su alma, porque en la vida real, nadie es perfecto todo el tiempo. Cuando amamos profundamente a nuestros seres queridos, los amamos completos, con sus grandes virtudes y sus inevitables defectos. Esa mezcla es lo que nos hace humanos. En una biografía, si decides borrar todas las contradicciones, si eliminas las fricciones y los momentos de duda, le quitas la respiración al relato. No hay conflicto, no hay tensión emocional. Incluso en esos pequeños momentos donde asomaba una luz de humanidad, como cuando Janete Arceo recordó con gratitud que Florinda le tendió la mano para abrirle oportunidades en la televisión, el relato fue cortado de tajo. No dejaron que el recuerdo floreciera. No nos explicaron cómo fue ese apoyo, qué obstáculos vencieron juntas o cómo se sintió ese abrazo solidario. La anécdota se quedó congelada en la superficie, como un dato vacío en un currículum de oficina. El resultado de esta uniformidad tan forzada es que el documental dejó de sentirse como una exploración sincera de su vida. Perdió la magia de la investigación íntima y se transformó, a los ojos de la audiencia, en una especie de homenaje institucional. Uno de esos vídeos formales que se proyectan en las empresas para aplaudir a un directivo, donde todo está fríamente calculado y donde, por supuesto, está estrictamente prohibido hacer preguntas incómodas. Al intentar protegerla tanto, al construirle un escudo de halagos ininterrumpidos donde no había espacio para un solo tropiezo o un error humano, terminaron haciéndole el daño más grande, le arrebataron su humanidad frente a nosotros. Si todo es luz blanca y cegadora, los ojos duelen y uno deja de mirar. Y si no hay preguntas difíciles, no puede haber verdaderas revelaciones que nos sanen. Esa fue la crítica que más dolió y la que más se repitió en las calles. El documental no tenía un corazón latiendo, no tenía conflicto real. Pero la ausencia de anécdotas sinceras no fue el vacío más grande de este proyecto. Y lo que ocurrió después no fue casualidad. Porque mientras el reloj avanzaba y los testimonios se acumulaban en elogios vacíos, había una sombra inmensa inundando cada rincón de la pantalla. Una presencia gigantesca a la que el documental daba vueltas, con miedo, sin atreverse a mirarla de frente. Una presencia que llevaba el nombre del hombre que, para bien y para mal, definió el curso de su destino y del nuestro. Aunque el proyecto llevaba su nombre en letras grandes y nos prometía contar exclusivamente la vida de Florinda, desde sus años de orfandad hasta su madurez, había un fantasma colosal que habitaba cada rincón de la pantalla.
Una presencia que se respiraba en el aire, que a veces se mencionaba de pasada, pero que gravitaba con una fuerza imposible de ignorar sobre toda la historia, la inmensa figura de Roberto Gómez Bolaños. Seamos completamente honestos. Aquella noche, el público no encendió sus televisores únicamente para aplaudir los inicios teatrales de la actriz. La gente llegó a esa pantalla cargando décadas de preguntas sin respuesta. Preguntas que se habían encendido de nuevo, y con mucha más fuerza, tras las escenas incómodas que nos mostró la bioserie sobre Chespirito. La audiencia buscaba la verdad desnuda detrás de las cámaras, la intimidad real de ese vínculo amoroso que, para bien o para mal, cambió la historia de nuestra televisión. Y los creadores del documental sabían perfectamente que esos millones de ojos estaban ahí, esperando exactamente eso. Pero en lugar de tomar al toro por los cuernos y enfrentar la historia con valentía, decidieron caminar de puntillas a su alrededor. Nos regalan, sí, imágenes maravillosas de su primer encuentro en los pasillos de Canal 8. Nos recuerdan, con justa nostalgia, cómo aquel pequeño programa de comedia fue creciendo hasta convertirse en un fenómeno cultural imparable. Vemos esos archivos que nos erizan la piel, el elenco bajando de los aviones, multitudes desbordando las calles, plazas enteras en toda América Latina llorando de emoción al ver a sus ídolos asomarse por los balcones de los hoteles. Esas escenas cumplen su función, nos recuerdan el tamaño gigantesco del imperio que construyeron juntos. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Cuando el relato tiene que dejar los aplausos multitudinarios y cerrar la puerta para mostrarnos la intimidad de su relación personal, la cámara parece acobardarse y apartar la mirada. La historia, que venía caminando a un paso normal, de pronto empieza a correr apresurada. Todo se vuelve difuso, exageradamente breve, cuidadosamente envuelto en una capa de algodón para que nada raspe. Se nos habla del amor de su vida. Se nos pinta un encuentro mágico, casi dictado por las estrellas, la historia de dos almas gemelas que no tuvieron más remedio que amarse profundamente. Y ahí, justo en ese exceso de dulzura empalagosa, es donde se instaló una tensión silenciosa e insoportable en las salas de nuestras casas. Porque para ustedes, que vivieron esa época, para quienes compraban las revistas, escuchaban la radio y leían las noticias de aquellos años, esa historia de amor no comenzó como un cuento de hadas blanco y sin tropiezos. Comenzó en un terreno mucho más espinoso, doloroso y terrenal. Inició al lado de un hombre que ya tenía una familia sólidamente formada, con una esposa en casa, con hijos pequeños que lo esperaban, con un matrimonio de muchísimos años. Fue un contexto familiar turbulento que fue el pan de cada día en las pláticas de nuestro país durante décadas. Todos conocíamos esa realidad, porque todos fuimos testigos de esa época. Y cuando una obra te mira a los ojos, te promete decir la verdad, pero decide saltarse olímpicamente el capítulo más doloroso y comentado de su vida entera, ocurre algo que no tiene remedio. El espectador se siente subestimado. El documental no ignora por completo que existió un pasado, pero lo limpia y lo plancha con una ligereza que lastima. Presentan esa unión como un destino inevitable y divino, borrando de un solo trazo el dolor humano, las lágrimas y las consecuencias que toda fractura familiar conlleva en la vida real. Cuando a una historia que un país entero ya conoce de memoria, le recortas las partes incómodas para que la protagonista luzca inmaculada, la gente empieza a notar inmediatamente los agujeros. Y esos agujeros silenciosos no trajeron la paz que Florinda buscaba, al contrario, generaron todavía más dudas. Pero el peso de contar una historia a medias estaba a punto de volverse aún más evidente en la forma en que ella misma decidió retratarse frente a nosotros. A medida que los minutos corrían y el documental avanzaba, un sentimiento muy particular comenzó a instalarse en las salas de las casas. Había un patrón, un hilo invisible que amarraba toda la historia y que miles de espectadores empezaron a notar casi de inmediato. La obra entera estaba construida para colocar a una sola persona en un pedestal inalcanzable. A lo largo de todo el metraje, Florinda Meza no solo es la protagonista, es retratada constantemente como la dueña absoluta de la verdad y la virtud. Es la pequeña inocente que logró vencer todas las tormentas de la vida. Es la mujer intachable que luchó contra los prejuicios de una sociedad machista. Es la trabajadora incansable, aquella que,
Según nos cuentan, era siempre la primera en encender las luces del estudio en la madrugada y la última en apagarlas por la noche. Es la mente maestra que siempre traía la solución creativa para salvar el día. No hay una sola escena, ni un solo segundo, donde ella se equivoque. Y como si fuera un coro de iglesia, los testimonios de los invitados siguen exactamente la misma partitura. Las palabras se repiten como un eco interminable, un talento incomparable, una entrega total, una inteligencia superior, un compromiso a prueba de balas. Las pocas anécdotas que se cuentan no están ahí para escarbar en su alma o para mostrarnos quién es en realidad, están puestas ahí como medallas de honor, únicamente para confirmar lo perfecta que era. Pero hay un detalle que lo cambia todo, porque en la vida real, nadie es un santo que camina sobre el agua. Ustedes, que tienen la sabiduría que solo dan los años, saben perfectamente que la vida es compleja. Saben que un matrimonio, una familia o un trabajo de décadas está lleno de tropiezos. Todos nos enojamos, todos cometemos errores de juicio, todos tenemos días grises donde no somos la mejor versión de nosotros mismos. Esa imperfección es justamente lo que nos hace de carne y hueso. Pero en esta obra, ese lado humano fue borrado por completo. No hay ni un solo momento donde el punto de vista cambie. No invitaron a una sola voz que pusiera sobre la mesa una pequeña duda, o que contara una contradicción. No hay episodios difíciles analizados desde otra perspectiva que no sea la de la víctima heroica. Y al encerrar la historia en esa burbuja de perfección, se crea una sensación de vacío muy extraña. Como espectador, en lugar de sentir que estás descubriendo los rincones ocultos de su alma, sientes que te están leyendo un guión donde ya sabes cómo termina cada escena desde el primer minuto. Sabes que, pase lo que pase, ella siempre será la mártir victoriosa. Muchos críticos en las calles y en los periódicos señalaron con tristeza que esto había dejado de ser un documental biográfico. Se había convertido en un monumento de autoelogio. Una estatua de mármol donde todo apunta a grabar en piedra una sola idea inquebrantable, que Florinda Meza fue la mujer más incomprendida, fuerte y vital de toda la vecindad. Esa estructura blindada y perfecta puede funcionar muy bien si estás haciendo un vídeo para proyectar en una fiesta de aniversario. Pero cuando le prometes al público que vas a abrir tu corazón y vas a mostrar tu verdad más profunda, la gente espera ver tus cicatrices, no tu maquillaje. La ausencia total de contrastes fue un golpe fatal, porque las historias que verdaderamente nos tocan el alma jamás son así de perfectas y lineales. Y esto nos lleva al punto más curioso, y quizás el más doloroso, de todo este fenómeno. Porque si la forma y el contenido ya nos habían dejado un sabor amargo, la reacción que tuvo el mundo entero la mañana siguiente al estreno fue algo que ningún productor en sus peores pesadillas hubiera podido imaginar. Quizás el punto más doloroso y el más revelador de todo este fenómeno ocurrió cuando las luces de los televisores finalmente se apagaron y amaneció el día siguiente. Durante meses, se había sembrado y cultivado cuidadosamente la idea de que este documental sería una bomba mediática. Nos habían convencido de que estábamos a punto de presenciar la gran respuesta a la bioserie de Roberto Gómez Bolaños. Se esperaba que fuera un terremoto en las mesas de debate, un contrapeso histórico, una versión alternativa de los hechos que nos obligaría a replantearnos todo lo que creíamos saber. Las portadas de las revistas de espectáculos ya tenían los espacios en blanco reservados para los grandes titulares. Los programas de televisión matutinos estaban listos para desmenuzar cada revelación, cada lágrima, cada secreto guardado bajo llave. Pero cuando finalmente llegó la mañana del 13 de febrero, y el mundo entero tuvo la oportunidad de procesar la obra completa, la reacción del público no fue de asombro. No hubo debates acalorados en las calles, ni llamadas interminables entre amigos comentando los grandes secretos revelados. No apareció ese momento que se vuelve viral, ese instante mágico que suele acompañar a las obras que sacuden verdaderamente la historia. En cambio, lo que inundó las casas, los periódicos y las charlas de café fue una palabra que duele más que cualquier crítica feroz. Una palabra muy simple, pero devastadora para cualquier obra que pretenda dejar huella: aburrimiento. Hagamos una pausa aquí e imaginen la inmensa decepción. Miles de espectadores de nuestra generación,
Personas que apartaron su noche con la ilusión de conectar emocionalmente con una figura entrañable de su juventud, terminaron mirando el reloj en sus paredes con pesadez. Aquellos que hicieron el esfuerzo de verlo completo, confesaron sentirse frente a un producto extraño, una mezcla incomprensible. Lo describieron no como un verdadero documental con nivel cinematográfico, sino como un híbrido accidentado entre un programa de semblanzas de domingo por la mañana y una colección de vídeos enviados por el teléfono celular. Hubo quienes, con un dejo de tristeza, admitieron que simplemente no pudieron llegar hasta el final. Apagaron el televisor a la mitad. Y eso, en el mundo de la pantalla, es la derrota más grande. La narrativa daba tantos saltos sin sentido, iba del pasado al presente sin una guía clara, y el uso desmedido de esos recursos visuales artificiales terminó por agotar la paciencia. En lugar de generar emoción, generaron distracción. La gran promesa inicial, la de una mujer histórica abriendo su corazón después de décadas de silencio, se diluyó como agua entre las manos. Y aquí es donde la historia se vuelve más profunda, y es vital que nos detengamos a reflexionar sobre esto. Pero antes de adentrarnos en la cruel ironía que terminó por sepultar este proyecto, quiero pedirte que, si valoras esta forma honesta, profunda y respetuosa de contar las historias que marcaron nuestra vida, te suscribas en este momento a nuestro canal Secretos Ocultos de la Fama. Es gracias a tu apoyo constante que podemos seguir desenterrando estas verdades sin filtros. Continuando con este amargo despertar, debemos hablar del detalle que vuelve esta historia verdaderamente trágica. Es una comparación que resulta inevitable y que destroza el alma de este proyecto. Cierren los ojos y piensen por un momento en el hombre que la acompañó durante toda su vida. Durante décadas, Roberto Gómez Bolaños fue el maestro indiscutible de un tipo de narrativa muy específica. Su genialidad absoluta, el secreto de su éxito mundial, no estaba en hacer cosas complicadas, sino en la magia de la sencillez. Las historias que él escribía eran directas, con personajes transparentes, nobles, y con conflictos que cualquier persona, desde un niño de 5 años hasta un abuelo de 80, podía comprender al instante. El Chavo del Ocho no conquistó el planeta entero por tener grandes efectos especiales o guiones enredados y pretenciosos. Funcionaba como un reloj suizo precisamente porque cada episodio respetaba una estructura limpia y cristalina, un planteamiento claro de la situación, un enredo divertido y una resolución emocional que siempre nos dejaba el corazón calientito. Era el arte puro de contar lo cotidiano con una maestría insuperable. Y, sin embargo, el documental que pretendía limpiar el nombre y relatar la vida de su compañera más cercana, terminó haciendo exactamente lo contrario a esa regla de oro. Cayó en la trampa de la pretensión y el caos. Nos entregó una historia rota, fragmentada en 1000 pedazos, con saltos constantes entre épocas que mareaban al espectador. Nos saturó con un exceso de trucos visuales baratos que peleaban entre sí por llamar la atención y nos dejó con un relato que, tras horas de metraje, nunca logró construir un verdadero clímax, un momento decisivo que nos hiciera derramar una lágrima genuina. El contraste es sencillamente abrumador. Estamos hablando de la viuda del hombre que enseñó al mundo de habla hispana el arte supremo de contar historias sencillas con un impacto emocional gigantesco. Y la obra que buscaba reivindicarla frente a ese mismo público terminó extraviada, ahogada en su propio laberinto de malas decisiones técnicas. Esa diferencia abismal no pasó desapercibida para ustedes, el público sabio que sabe reconocer cuando le hablan con el corazón y cuando le intentan vender una ilusión vacía. Porque hay una regla inquebrantable: cuando la forma de contar una historia es torpe, el mensaje más poderoso del mundo se debilita hasta desaparecer. La conversación pública, que debía tratar sobre sus sentimientos más íntimos, sobre la orfandad de su niñez y sus dolores ocultos, terminó convertida en una crítica técnica sobre el mal uso de la inteligencia artificial y la mala calidad de las cámaras. Y cuando el mundo entero discute cómo te ves en la pantalla o qué tipo de letra usaste en los créditos, en lugar de hablar de lo que estás sufriendo por dentro, la batalla por tu verdad se ha perdido por completo. Pero aún faltaba la estocada final. Porque el problema no era solamente cómo nos contaron la historia, sino el inmenso peso de una memoria colectiva que este documental se negó a mirar a los ojos.
Hay algo que este proyecto nos deja dolorosamente claro, aunque quizás no de la manera en que sus creadores lo planearon. Florinda Meza anhelaba contar su verdad. Y siendo profundamente honestos y empáticos, eso es un derecho humano absolutamente legítimo. Después de décadas de vivir bajo el peso constante de los rumores, de soportar entrevistas cruzadas y de escuchar 1000 versiones distintas sobre lo que realmente ocurría a puerta cerrada en los foros de aquel histórico programa, cualquier protagonista de su calibre merece sentarse y explicar cómo sintió la historia en su propia piel. Pero aquí radica el verdadero conflicto, la herida profunda que este documental no quiso sanar. La conversación pública sobre la figura de Florinda no nació la semana pasada con este estreno. Tampoco nació hace un año con la controvertida serie de televisión. Esa percepción que la gente tiene de ella viene de muchísimo tiempo atrás. Se forjó, día con día, a través de las décadas. Hagan memoria con calma. Ustedes recuerdan bien esas viejas entrevistas en los programas de espectáculos, las declaraciones tajantes ante los micrófonos, las posturas siempre rígidas y, en muchas ocasiones, los comentarios tan frontales sobre los otros miembros del entrañable elenco o sobre la primera familia de Roberto Gómez Bolaños. Esa imagen tan dura no se construyó en la ficción de una vecindad de cartón, se construyó en la vida real, frente a nuestros propios ojos. Y con el paso de los años, para una inmensa parte del público latinoamericano, ella dejó de ser solamente la vecina con los tubos en el cabello y el delantal que nos invitaba a tomar una tacita de café. Se convirtió en una figura compleja, distante y, para muchos, profundamente polémica. Esa es la percepción que se quedó grabada a fuego en la memoria de la gente. Y cuando un proyecto biográfico nace con la intención de limpiar y reivindicar a una persona que ya carga con ese enorme y pesado equipaje público, el reto es verdaderamente titánico. Porque cuando llegas a este punto de la vida, ya no basta con sentarse frente a una cámara, poner música triste y recitar una biografía adornada. Para recuperar el cariño genuino de una audiencia que te ha observado con lupa durante medio siglo, tienes que hacer un acto de verdadera contrición. Tienes que convencer, tienes que tender puentes desde la humildad y, sobre todo, tienes que tener el inmenso valor de mirar a los ojos al espectador y enfrentar esas preguntas incómodas que llevan años flotando en el aire. Pero, Atrévete a vivir, tomó el camino contrario. Eligió el refugio seguro de la negación. Prefirió reafirmar una versión hermética y blindada de los hechos. Nos entregó una historia donde la protagonista jamás se equivoca, donde siempre es la eterna víctima de la envidia y la incomprensión ajena, y donde su fortaleza no tiene una sola fisura humana. Y tal vez, justo ahí, en esa negativa rotunda a mostrarse vulnerable frente a nosotros, reside la verdadera razón de su fracaso emocional. Porque cuando una historia ha sido parte de la mesa y de la sobremesa de tantas familias durante tantos años, el público ya no busca que le cuenten un cuento de hadas de príncipes, villanos y mártires. El público, con esa sabiduría innegable que solo te dan los años y las canas, busca entender a los seres humanos completos, con todas sus luces brillantes y sus sombras más oscuras. Si algo nos enseñó esta obra fallida, es que la máscara de la perfección absoluta es el muro más frío que un artista puede levantar entre él y su público. Y que, a pesar de los esfuerzos, las pantallas y los presupuestos, la discusión íntima y pública sobre el verdadero legado de Florinda Meza está muy, pero muy lejos de terminar.